Invento todo. Yo creo que en la tele y en la radio no digo nada que nunca sea Queda bonito. Bueno, estás aquí de nuevo porque sigues cosechando ideas y plasmándolas en un papel, llevándolas luego a la interpretación. Y ahora es otra realidad, ¿no? Cuéntale a la audiencia que vienes a presentar. Pues sí, efectivamente, la verdad que tengo el placer de que las dos anteriores canciones también he podido quedar contigo y mostrarlas. Pero porque me caes bien, no solo porque dices, hay muchos artistas, perdona Luis, que vienen al programa después de tantos años y dicen, mira qué temazo tengo y demás. Y hay veces que le hemos dicho, tenemos que decir algún secretillo que no, pero tú nos caes bien. Ah, o sea, no es porque te parezca buena la canción ni nada. No, la canción no me gusta nada, no. Ahí sabes que soy un columnista. Es un cúmulo de las dos cosas. Así que enhorabuena, cuenta, por favor. Sí, pues efectivamente, hace un par de semanas pues estrené un nuevo single. Se llama Vendetta. Es un tema, aunque la temática es completamente diferente, pero lo que es el estilo musical es parecido al anterior que traje, un tema pop rock. Nada, pues ahí estamos viendo, ¿no? Exacto, ese es el videoclip. Pero ¿cómo te lo ocurras? Era los Rocky Balboa, ¿no? Sí, tiene así un toque ahí en plan lucha. Y tu chica que está siempre acompañándote, ¿no? Sí, pero no No, digo que está allí detrás. Ah, vale. Está allí, que la estamos viendo que está haciendo fotos. Sí. Ella me apoya un montón siempre. ¿Cómo te vienen estas creaciones? ¿Cómo te vienen estas ideas? Pues hay dos partes, ¿no? Está, digamos, lo que es el audio musical y por otro lado está el videoclip que se complementa. Realmente la canción, pues esto me pasa con muchas canciones, ¿no? Que yo ya las tenía compuestas, pero de un montón de años, o sea, quizás 10 o más. Algunas menos, pero de todo un poco. Y bueno, pues ahora pues estoy teniendo la oportunidad pues de poco a poco poder, porque yo quería que el día que salía todas estas cosas a la luz fuera pues con material de calidad y las cosas bien hechas. Preparado, claro que sí. Y bueno, pues eso, pues lo que es la canción ya la tenía en mente de idea hasta que ahora la he podido sacar. Y el videoclip, pues quería que fuera un videoclip que se complementara con la letra porque es una letra que únicamente muestra como un lado más oscuro, ¿no? Una persona que está pues un poco obsesionada con su ex. Y a mí me gusta pues lanzar un mensaje más positivo, ¿no? Pues entonces el videoclip viene muy bien porque nos centramos más bien en el mensaje, ¿no? Mostrando un poco a que muchas personas se pueden sentir identificadas, que hayan pasado por eso, y no tiene por qué ser solo una relación amorosa, sino muchas veces te puedes escenar pues de que has tenido un problema con los amigos o en el trabajo o lo que sea. Claro. Y hay que aprender a decir, pues mira, vale, si esto no me conviene en mi vida, lo aparto, pero yo tengo que pasar página y seguir. Pero ¿te vino esta historia de algo que te llegó? No en tu propias carnes, sino que alguien dijo, me ha pasado esto, tengo en la cabeza, o fue una invención que te ocurrió soñando o mientras te duchabas? ¿Cómo fue esto? Madre mía, es que la has clavado porque lo de mientras me duchaba tiene algo que ver. A ver si el mago voy a ser yo. Sí. Voy a tener poder, voy a ser yo. Pues fíjate, a ver, sí, esto lo he explicado también en otras entrevistas, todo nace de una semillita, ¿no? A mí sí que es verdad que yo, pero ya te digo, o sea, esto hará pues casi 11 años. Cuando has dicho la de semillita, me se han ocurrido varios chistes y demás porque te estaba viendo ahí ahora desnudo prácticamente, pero qué bien te lo has pasado para grabar esto, ¿eh? Cuéntame. Pues nada, yo realmente, pues eso, o sea, tuve una ex, ya te digo, o sea, siendo un chiquillo, hace 11 años que la relación se acabó pues porque se fue con otro, ¿no? Muy bien, ¿cómo se llama? No, hombre, no vamos a… porque, yo qué sé… ¿No sabes lo que te perdiste? Que me alegro por otra parte porque aquí está tu pareja actual, que es una bella persona. Pero sí que la quiero desvincular de la canción porque realmente luego ya no tiene nada que ver y la vida da muchas vueltas y no dudo que quizás a día de hoy sea una bellísima persona, entonces tampoco vamos aquí a… Hombre, claro que sí, pero que le tienes un poco de asco, vamos, que no pasa nada. Es broma. En su día puede, o sea, ahora ya no hay por qué. Y entonces pues de ahí, claro, te vienen así como unas ideas. Pero yo a partir de ahí yo ya me desvinculo de la persona y ya trato de sacar pues esa vena artística de inventar otras situaciones. Entonces yo me pongo en la piel y sí que es verdad que yo me siento orgulloso de cómo me comporté. O sea, yo no hablé de ella, yo lo pasé, ya está. Pero sí que es verdad que hay muchas personas que cuando pasan por eso, en vez de pasar página, pues empiezan ahí a criticar, a poner por redes sociales. Por suerte en esa época no habían tantas redes sociales. Porque si no lo hubieras puesto, quieres decir. No, pero bueno, pero que te cuelen algo, ¿no? Feo, sí. Entonces, pues yo me trato de poner en la piel de otras personas cómo viven eso y tratar de ese mensaje de qué es lo que no hay que hacer y cómo seguir adelante. Entonces, hay una mezcla de todo, todo ha nacido de algo que me ha pasado, pero luego la canción ya no tiene que ver con algo que ya he vivido. Quizás sí personas que conozca, pero no yo personalmente. Mientras estabas hablándome y yo estaba con mis bromas y atentamente escuchándote, nunca me había fijado en los ojos tan bonitos que tienes.
¿Tú querrás que acabemos besándonos? No, no, no. Toma, trátame como tu ex. Mejor. No, no, pero oye, que no me había fijado yo en los ojos tan bonitos. Tú también los tienes muy bonitos, Guillermo. Qué maravilla. Y los míos son una locura, ¿sabes? No hay más que verlo. Bueno, estás A mí me orgulloso. gusta tu polo. Ya, tengo un coche. No, es verdad, este españolo. Aparte con la bandera de España. Este es un polo de españolo del equipo nacional de rugby de España. Vaya. Y bueno, yo es que me gusta mucho. ¿Tú sabías que me gustaba mucho el rugby, no? Que he ¿No? hecho mis pinitos jugando a rugby y demás. ¿No Vaya. sabías esto? No me Ni había enterado. yo, o sea, yo lo acabo de decir, lo digo todo. Mira, sí me gusta tu actitud creativa, porque te sigo por redes sociales, te veo, o siempre que te has puesto en contacto conmigo y te he dicho, bueno, Luis, vamos a buscarlo, claro que sí, pero siempre estás ahí intentando crear, ¿no? y evolucionar. No sé cuál sería realmente tu sueño, Luis, ¿qué te gustaría hacer a ti? Entiendo que dedicarte a esto más profesionalmente, pero si me equivoco, corrígeme, ¿qué te gustaría a ti, Luis? Sí, sí, así es. Yo también tengo que decir que yo lo veo desde un punto de vista realista. O sea, yo sé que esto, por aquí han pasado, por tu mismo plató, personas, vamos, con muchísimo más talento, con grandes voces y que, pues al fin y al cabo, tienen esto también como un hobby. Así que yo lo planteo así, como un hobby, como algo que me divierte y me paso bien. Pero ahora bien, si yo pudiera frotar esa lámpara y pedir que se me cumpliera un sueño, lógicamente sería eso, que esto se pudiera convertir en un trabajo titular, o sea, el trabajo que me da a mí. Y me encantaría, pues eso, pues poder… bueno, ahora sí que estoy trabajando en ello, si esto del COVID y todo nos lo permite, de cara al verano que viene sacaré ya disco con, aparte de Vendetta y otras canciones. Y mi sueño pues sería ese, o sea, poder vivir de ello y estar haciendo pues eso, que se gira de conciertos, que aparte no solo me gusta solo eso, o sea, a mí también, bueno, también sabrás un poco de la historia, también me gustaría pues oye, pues presentar a lo mejor programas, claro. O estar ahí en la radio o componiendo tú para vales, otros. Tú vales para eso. También, tú tienes la vena me encanta. artista. Sí, te lo digo Gracias, yo. gracias. La verdad que te lo digo. Bueno, y aunque la he nombrado ya en varias ocasiones, la importancia de ella, ¿no? Que te acompaña. No te he visto en ningún sitio que no te haya visto en los últimos años que no estés acompañado de tu pareja, que es fundamental, ¿no? Es que Sí. es muy importante que te apoyen en tus proyectos profesionales. ¿Te pasa? Es vital y tengo su apoyo y el de mi madre. O sea, si un día no me has visto con ella, me habrás visto con mi madre. O sea, Ah, pues ya sé a quién ha sacado los ojos, a tu madre. Sí. Tu madre es un bellezón, ¿eh? Hombre, veas. Bueno, Llega un montón, ¿eh? Siempre ¿Sí? veía sus fotos y siempre están ahí. Bueno, y mi novia igual, ¿eh? Las dos. Yo me gusta rodearme de belleza. ¿Cómo has estado ahí? Has dicho, A mi eso le madre, pega algo. pero mi novia también. Sí, como en otra Muy de entrevista, Vendetta. que tienen la misma mala idea que tú, me dicen, ¿y qué? ¿Te parece guapa Gracias. la protagonista del videoclip? Y yo digo, sí, pero mi novia más, ¿eh? Muy bien. Tú siempre tu novia más, ¿eh? Todo tu novia más. Oye, pues te voy a desear todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Nos tienes para lo que necesites, de verdad. Y que te conozco Pues mira, lo que he dicho. ya 7, bien 8 tener una años. mansión, si… Tengo una en venta. A eso estaba. Ahí, claro que está. Gracias, amigo. Gracias por De estar nada, un ratito. hombre. ¿Cómo escuchamos la canción? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo podemos encontrar? Sí, Vamos. pues realmente está subida a todas las plataformas digitales, pero a mí el sitio donde más me gusta comunicarme es YouTube, así que para no enrollarme os voy a dirigir ahí, que es Luis González Valencia. Así que espero que la veáis, que me podéis escribir un comentario qué os parece. Y si os gusta, encantados de uniros a esta familia que estoy aquí creando. Que estás creando muchas cosas. Bueno, hay más temas, ¿no? Por ahí, lo decimos también rápidamente. Sí, bueno, exacto. Pero un Valencia campeón era. Un Valencia campeón fue el tema con el que yo me di a la luz. Vendo lavadora, que es lo que está sonando, que lo estrené ¿La has vendido ya, por verano. cierto? Todavía no. No, aún no me la compran. Con Bueno, esto ya estamos llegará, mal ya las llegará. cosas. Todo el éxito, amigo. Gracias. Gracias a ti por venir un Ojalá ratito. nos veamos pronto y que te vaya genial como siempre.